Buenas tardes. Una empresa interesante en el nivel de distribución de dividendos es Indeco, el fabricante y distribuidor de los conductores eléctricos y cables. Aquí en el primer cuadro podemos ver la evolución de la cotización del precio de sus acciones. Vemos que tiene un comportamiento ascendente desde un sol 92 en el 2015 a 5.50 en el 2025. Se ha casi triplicado el precio de su acción. Por otro lado, vemos que todos los años, desde el 2014 a la fecha, ha repartido dividendos en al menos una ocasión y mayoritariamente dos repartos. En este cuadro podemos ver el rendimiento del dividendo. En el año 2014 inicia con un 11%. Vemos que el mínimo rendimiento ha sido de 6.8 y el máximo en el 2015 con 38.5 y en segundo lugar el 2016 con 19.7. Luego del 2017 en adelante se, entre comillas, normalizó, teniendo como un máximo de 13.7 y un mínimo de 6.8. El último dividendo para este año lo ha elevado a 9.5%. El rendimiento promedio de sus dividendos es de 13.1%. Aquí podemos ver una comparación entre Indeco con las cementeras, con Cementos Pacasmayo y Unacén. Hice esta comparación porque Indeco es un proveedor de la industria, en este caso de conductores eléctricos, y Pacasmayo y Unacén son proveedores también de la industria con el cemento. Si bien son diferentes materiales, eh, la comparación va dirigida en el sentido de que ambos son proveedores y a su vez los tres reparten dividendos todos los años. Por ejemplo, Cementos Pacasmayo tiene este comportamiento de sus dividendos. Todos los años, dividendos consistentes y con un promedio de 6.6%. Del lado de Unacem, también todos los años, rendimientos consistentes, pero un rendimiento promedio de 2.5%. ¿Cuál de estas tres empresas reparte mayor rentabilidad en dividendos? A ver, si comparamos con Unacem versus Indeco, vemos que claramente Indeco está por encima de Unacem. Aquí lo podemos ver con mayor enfoque. Unacem está en menos de la mitad de rendimiento. Si lo comparamos con Pacasmayo, a Indeco, en este caso son casi similares. Indeco son las barras naranjas, donde en los últimos años está un poquito por encima de Pacasmayo y en este último año están casi similares. Pero hacia atrás, Indeco tiene mucho mayor rendimiento. Entonces por eso es que hice la comparación a Indeco con Pacasmayo y Unacem por su comportamiento en el reparto de dividendos, en su política. En cuanto al precio sobre ganancia por acción, Pacasmayo es el que tiene mayor ratio, 9.2, e Indeco 8.1. Y Unacem está más abajo con 5.7. Quiere decir que por ahí hay posibilidad de que ese ratio se incremente. Ahora, otra cosa que le favorece a Indeco también ha sido el incremento del precio del cobre, ya que los conductores, a tener como su materia prima el cobre, y ese ha tenido un incremento en estos últimos años, últimos meses, ha favorecido para sus ventas. En cuanto al monto negociado, la diferencia que hay con con las otras dos, Pacasmayo y Unacem, es que Indeco es mucho menos líquida. Vemos que, por ejemplo, Unacem tiene un monto negociado de alrededor de 300 millones de soles. Pacasmayo un poco menos, 150 millones. En cambio, Indeco, si vemos solo Indeco, en lo que va del año se han negociado 265.000 soles. El año anterior, medio millón de soles. Entonces es menos líquida esta acción. Es decir, si se compran estas acciones, eh, la velocidad al venderlas va a ser mucho menor que con Pacasmayo o Unacem. ¿Cómo le ha ido en el último trimestre? Ha tenido ingresos por 144 millones de dólares comparados con el año anterior, 102 millones, un 40% más.
En cuanto al costo de ventas y los gastos operativos, se ve que están en línea con los ingresos obtenidos. No hay mayores variaciones significativas. Asimismo con los gastos financieros. En la ganancia antes de impuestos, este último trimestre 10.4 millones y el anterior 7.2. Y como ganancia neta 7.6 millones de dólares versus 5.6 millones, 2 millones de dólares más este trimestre en este año. Si lo vemos en el acumulado, son 420 millones versus 343 millones, casi 100 millones de dólares más en el acumulado. De igual modo, los costos como los gastos operativos están en línea con la actividad de ventas y también los gastos financieros. En cuanto a la ganancia neta acumulada, este año al noveno mes son 22.8 millones y en el año anterior 15.9 millones. Ahora, si lo vemos por acción, este valor es muy importante, son 0.15 dólares por acción versus 0.10 dólares al año anterior. Quiere decir que ha habido un incremento de 50% en las ganancias por acción. Ese dato es muy relevante, 50% más en ganancias por acción. Ahora, si vemos por aquí en la cuenta de resultados, el margen que mantiene Indeco es de alrededor del 5%. 5.45 el primer trimestre, 5.55 el segundo, y este último trimestre ha sido de 5.26. Y en cuanto a ganancia neta en soles, 25.6 millones. El trimestre anterior, el segundo, ha sido de 27.31. Aquí también es importante notar que los ingresos netos vienen cayendo lentamente. 28.4, 27.31 y 25.6. Claro, aquí también influye el efecto del tipo de cambio. Como el sol se está fortaleciendo, los ingresos netos en soles caen. Aquí podemos ver el impacto de las diferencias de cambio neto. Y como esto se está calculando en soles, este margen también afecta el margen neto, disminuyéndolo en un pequeño margen. Si vemos en el balance de situación, para ver el ratio de endeudamiento, el pasivo sobre el activo, vemos que cae, pero también esto está influenciado por el tipo de cambio. A menor tipo de cambio hay una menor deuda en soles. Sobre la política de dividendos, es muy importante que en esta se establece que por unanimidad se va a dar la distribución del 100% de las utilidades distribuibles y la distribución de un dividendo a cuenta hasta por el 100% de las utilidades generadas al cierre del primer semestre de cada ejercicio. Y esta política es aplicable para este año y para el 2026. Si vemos en el estado de cambios en el patrimonio, por ejemplo, en resultados acumulados 20.6 millones. La ganancia de los 9 meses del 2024, 15.9. Se repartieron dividendos por 23.9 millones. Es decir, se repartieron dividendos por más de lo que se generó en esos 9 meses y se tomó un poco de esos resultados acumulados, dejando un saldo de 12.4 millones. Y al 1 de enero del 2025 había un saldo de 17 millones en resultados acumulados, hay 22.8 millones de ganancia en los 9 meses y se han repartido dividendos por esos 22 millones. Es decir, podemos ver claramente que esta política se cumple. Y está quedando un saldo de 17.6 millones, casi similar con lo que se inició en este año, 17 millones. Acá podemos ver en el estado de situación financiera 17.0 y 17.6 de resultados acumulados. Las otras reservas de capital se mantienen. Vemos que la empresa se mantiene sólida, está generando, aquí también podemos ver la caja, el flujo de efectivo. Vemos que genera un flujo operativo consistente, hay un flujo de inversión no tan alto y hay un flujo de financiación también importante. Bueno, hay un interés de compra como podemos ver aquí
y el ratio de reparto de dividendos es de 84.63%. Entonces el objetivo de este video es mostrar una opción para aquellos inversionistas que estén interesados en altos dividendos y consistentes. En este caso, Indeco cumple con esas características desde el año 2014, con un rendimiento mínimo del 6.8 y un máximo en los últimos 5 años de 13.7%, siendo el último año 9.5%. El único riesgo, bueno, o uno de los riesgos puede ser la liquidez, es decir, que si se adquieren estas acciones de Indeco, la posibilidad de, de venta son un poco bajas, pero para ganancias por dividendos sí son muy interesantes porque está alrededor del 10%, que comparado con una CEN es mucho mayor, más del doble, y con Cementos Pacasmayo es similar, solo un poquito más. Ahora habría que ver cómo le va o cuál sería la proyección para Indeco en el año 2026, tomando en cuenta el efecto de que si el tipo de cambio, si el sol se sigue fortaleciendo, cómo va a ir el cobre para el próximo año, si va a seguir alto o si puede caer, y el dinamismo que tienen las diferentes industrias que son demandantes de los conductores o los cables, como por ejemplo la industria minera, entre otros. Todo ello iría por parte del inversionista a evaluar para invertir en Indeco, pero se ve que es una empresa sólida con dividendos consistentes e interesante mantener para tener ingresos periódicos. Muchas gracias.